Colombia revive, reúne y renace. Antes de que hablemos del primer empleo, ¿cómo le está yendo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ve? Usted que, bueno, en las redes sociales dice que aparenta ser joven, pero ya tiene 44 años, tiene experiencia. Digo a Pero, veces que tengo 30. ¿cómo le va usted con las nuevas generaciones? Pues cada vez que trato de hablarle a un joven, trato de volver a esa edad. ¿Cómo era yo? A mí me sorprende la capacidad de análisis y de argumentación que tienen hoy los jóvenes. Sí. O sea, tienen un análisis y una argumentación importante. Pero también entiendo que viven frustraciones. Yo también las viví. Yo también estuve desempleado. Yo También tuvo 20 años. También tuve 20 años, toqué tantas puertas y después de estudiar tanto yo pensé que me iban a pagar mucho y me pagaban algo ínfimo para mí en ese entonces. Entonces trato de colocarme en el lugar de ellos, pero hay una diferencia, cómo ellos ven el mundo. Yo me crié en una época sin el internet. Entonces ellos tienen una ventaja sobre uno y tienen tanta información. Yo no tuve tanta información, yo vivía en el mundo, era mi universidad, mi casa y mis amigos. No habían celulares. En cambio ellos tienen un mundo que traspasa las fronteras colombianas, el mundo entero. Y eso hace que se le genere muchas frustraciones. Entonces yo veo al joven con una frustración, pero con el mayor deseo de avanzar. Y yo quiero también hablarle a esa generación y decirles que sí se puede. Y la frustración a veces los lleva a generar una apatía a la política. Y yo quiero es convencerlos que no, que en la política se puede conseguir todo eso que ellos sueñan. Entonces, un joven. La ley de primer empleo que estamos proponiendo es que por cada 5 nuevos empleos, un joven recién graduado logre vincularse obligatoriamente, es decir, sin que se le pida la experiencia. Pero mira lo importante de escuchar, se me acerca un aprendiz del SEM. Y él dice, a nosotros los aprendices nos tienen que dar trabajo y nos tienen que pagar el 70% de un salario mínimo. Pero no está ocurriendo eso. Me toca ir a trabajar gratis porque si no tengo esa práctica, pues no tengo mi título. Entonces yo escuchando, yo dije, wow, ya tenemos un nuevo artículo para la ley de primer empleo. Es decir, qué bueno es escuchar a los jóvenes. Ellos tienen unas ideas grandiosas porque ellos también tienen vivencias como las tuvimos nosotros. ¿Y cuál es el mensaje para los jóvenes? Creen en la política. La política es el arte de transformar. Todo aquello que ustedes visionan se puede lograr con muy buenas políticas, con muy buenas ideas que vienen de ellos mismos. Yo tengo un hermano estudiando Derecho y muchas cosas que ha hablado vienen de él. Pero por el otro lado, yo quiero que sean más resilientes. Yo quiero que sean resilientes. ¿Por qué? Porque para uno poder avanzar a veces hay que fracasar. Yo en muchas cosas, en muchos intentos fracasé. En mi primer emprendimiento yo fracasé. Yo compraba temas de tecnología, imagínense, en ese entonces, y todo me salió chimbo. Perdí mis ahorros de un año y me frustré y lloré y me deprimí. Por eso, aparte del tema de la resiliencia, quiero tratar el tema de la salud mental, porque las cifras no son alentadoras. Que el año pasado 103 jóvenes se hayan quitado la vida es preocupante. Que 45,000 jóvenes el año pasado intentaron quitarse la vida es preocupante. Que 6 de cada 10 colombianos tengamos problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, es algo preocupante. Yo he vivido la depresión. Yo también me he frustrado, yo también me he quebrantado, yo también he llorado. Y encontré mi familia, en Dios, en el deporte, la solución. Si no hubiera sido por mi familia, por Dios y por el deporte, créanme, que hubiera desvanecido. Y si nosotros no escuchamos a los jóvenes, muchos se van a desvanecer. Muchos van a hacer esos intentos de quitarse la vida. Porque el error que comete la generación mayor es que no los estamos escuchando. Porque nuestra generación se creó con el regaño, con la formación. Y nosotros la aceptamos. Nosotros teníamos una autoridad y la aceptamos. Ahora no la aceptan los jóvenes. Debe haber autoridad, pero con una muy buena escucha y con un diálogo.
Y muchos jóvenes me han dicho, es que ustedes no nos escuchan. Sí, pero ¿usted por qué propuso eso? Cuando yo les no, es que eso vino de un joven, cuando les hablé de la ley de primer empleo, les dije, eso vino de un joven. Entonces ellos, porque se sienten incluidos. Al joven no le gusta que le impongan las cosas, necesitan formar parte del cambio y al incluirlos, ahí es cuando viene la gran transformación. El desempleo juvenil es preocupante, 14% de los jóvenes de nuestro país no tienen empleo, pero muchos tampoco quieren estudiar carreras largas. Por eso nosotros estamos proponiendo programas abreviados, cortos, estudio corto abreviado en robótica, en ciberseguridad, en inteligencia artificial. En Colombia hacen falta 90.000 programadores. Imagínate, en Estados Unidos los programadores ganan miles y miles de millones ya, no digo, o sea, ganan, es que es en dólares, pero sí ganan muchos dólares allá en Estados Unidos. Y yo quiero proponer en el Congreso que con el SENA, que con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, podamos que los jóvenes tengan otras vocaciones y otras formaciones. Conclusión, hay que escuchar a nuestra juventud. ¿Qué análisis hace usted de la problemática de seguridad que vive hoy Colombia? Pero antes te digo algo, los jóvenes se están formando con una rabia por el Estado. Porque equivocadamente les están diciendo que el Estado les debe resolver todos los problemas. Y no, ellos deben formar parte del Estado, es decir, de la creación de las soluciones, porque forman parte del Estado. Y ellos no pueden tomar una actitud pasiva, sino muy activa. Por eso a mí me encanta ver a muchos jóvenes de 25 años. Yo tengo una fórmula de 25 años y me encanta verlos participar en política. Piensan diferente, tienen una creatividad, un dinamismo, la percepción es diferente, la capacidad de argumentación es profunda y eso lo necesita el país. Por eso hay que escucharlos, pero formándolos parte del proceso, no excluyéndolos. Y decirles que la política no es mala, para que dejen esa rabia, porque yo siempre los veo con rabia. Mis primeras intervenciones los veo apáticos y yo los incluyo. Empiezo a hablar con ellos y van cambiando. Y después les enseño cómo votar. Y unos votan bien, otros votan mal, porque no han formado parte. Y ellos dicen que es muy fácil, pero marcar una L y el 3, pues para nosotros puede ser sencillo, pero ellos se pueden enredar. Pero cuando tú los incluyes, ya después dicen, sí, ahora formo parte de un equipo. Seguridad. Se necesita mayor pie de fuerza, sí. Nosotros vamos a proponer un régimen subsidiado de incorporación. Me encanta ver en el campo y en las ciudades mujeres y hombres jóvenes que quieran ser policías o militares. Yo quise ser policía. Cuando yo tenía 12 años, mi mayor sueño es ser policía. Yo amo esa institución. Me formé dentro de esa institución por lo que representó mi padre. Y ver 5 niñas acercándose, diciendo es que nosotros queremos ser policías. 5 niñas. Y les pregunté, y van a ser sí, pero es que necesitamos 13, 14 millones para ingresar. No los tienen. Entonces vamos a solucionar como un estilo de becas para que se incorporen a la fuerza pública y a la policía y formen parte. Ahí vamos a fortalecer el pie de fuerza porque no muchos quieren ya ser policías. Sí. Como hay unos que quieren, otros que no quieren. Pero la solución de la seguridad no solamente es la inteligencia, no solamente son cámaras, no solamente son policías, sino la verdadera solución es inversión. De nada sirve que tú tengas 20 soldados en una esquina, pero se van los 20 soldados y cuando vuelvas ahí están robando, porque no tienen empleo. De nada sirve que tú le lleves un operativo y captures a las cabecillas de una banda de narcotráfico si después allá no le das proyectos productivos a la vereda para que reemplazcan la coca por un producto de cacao. Pero si le das un proyecto de cacao que tengan la comercialización, todo tiene que ser llave en mano. Entonces, si en el Catatumbo, si en Cauca, en Nariño, en Chocó, en ciertos sectores donde la violencia es un poco más severa por tantos grupos subversivos que existen, si no hay inversión, pues esa narcoeconomía
va a reemplazar el Estado como lo está haciendo. Son las famosas repúblicas independientes. Entonces el gran reto para que llegue inversión es descentralización. Lo que yo les decía, si nosotros no destrabamos el Estado, no lo volvemos más ágiles, quitamos tantos requisitos que para hacer un trámite en Colombia es complicado, todo es un enredo. Cualquier tipo de trámite. ¿Por qué no simplificamos el Estado? Confiamos en los alcaldes, en las alcaldesas, gobernadoras, gobernadores. Yo fui gobernador y lo entiendo, pero ojalá tengamos esa confianza para poder avanzar como nación. Porque si llegó, no voy a mencionar el municipio, pero haya ocurrido alguna toma guerrillera, todos los ministros fueron, pero después de 6 meses no había llegado un proyecto porque estaba la viabilización en Bogotá. ¿Y por qué el presidente y por qué no los ministros confiaron en los alcaldes y le enviaron los recursos para que él con las comunidades hagan los proyectos productivos, hagan los polideportivos? ¿Por qué hacemos todo al revés desde detrás de un escritorio desde Bogotá? Ese es el gran error que tiene nuestro país, que es la famosa centralización. O sea que usted considera que si se les da algo que hacer a las comunidades, ¿es posible que se construya la paz, la seguridad de ese territorio? Formé parte de la Comisión de Paz y recuerdo cuando se empezó a implementar el proceso de paz, los proyectos productivos que se le dieron a los desmovilizados de las FARC. Proyectos piscícolas con geomembrana, proyectos de cacao, se les dio una asignación para que no volvieran a las armas y la comunidad de otro lado decían, pero ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Entonces esa disparidad genera confrontación, celo y es una gran equivocación. Hay que mantener que esas personas que estuvieron alzadas en armas tengan su vocación productiva sin desconocer nuestros campesinos que han vivido la pobreza y la miseria por muchos años y el conflicto armado, porque ellos son víctimas del conflicto. Y en efecto sí, la solución son los proyectos productivos, los emprendimientos, arreglar las vías, los bancos de maquinaria, pero no un emprendimiento de entregar por entregar, sino un emprendimiento atado a la comercialización. ¿Por qué nosotros no? Les voy a dar el ejemplo del café. El café está en su mejor momento. La carga por encima de los 2.500. Muy buena utilidad. Si nosotros le ayudamos a nuestros campesinos a sembrar café, créanme que ellos mismos van a ser autosostenibles. Y así mismo empezamos a generar empleo. Y esa debe ser la tarea del Estado. Pero si tú vas a una agencia de desarrollo rural o a un ministerio de agricultura y te ponen trabas y un proyecto se demora meses, pues hay un cansancio y una desconfianza y una mamera de hacer un proyecto con el Estado. ¿Y qué está pasando? Que los recursos se están quedando en Bogotá y no están llegando a los territorios. ¿Usted se sentaría a dialogar con bandas criminales para poner en mejor posición la seguridad del país? Para que haya seguridad y paz deben existir las reglas claras. La dicotomía del cese bilateral para que se fortalezca la subversión, eso no se puede aceptar. Y los gestos de una verdadera paz y gestos de que si quieren dialogar, eso es lo que se necesita en el país. A veces está la táctica de debilitar al enemigo para sentarse con él y poder negociar mejor. Pero aquí ya tenemos un proceso en el cual se experimentó, en donde muchas cosas salieron bien, nos tuvimos que tragar unos sapos, pero logramos avanzar. Y la implementación del proceso de paz con las FARC, lamentablemente, hoy en día es una colcha de retazos, tenemos un avance del 9%, es decir, no avanzamos como quisimos avanzar, hay que retomar, pero sí hay que sentarnos a dialogar. Por una sola razón, porque tiene un crecimiento exponencial. Grupos que tenían, por ejemplo, el ELN, tenía 2.000 hombres, ya está llegando a los 9.000 hombres. Grave. La segunda Marquetalia, las mismas disidencias, han crecido tanto que entre todos los grupos llegan casi a los 20.000 y me atrevo a decir 25.000 hombres en la subversión. Con los negocios más rentables, narcotráfico, microtráfico y la minería ilegal. Y eso
es un caldo de cultivo para la gran inseguridad que socava la paz y las intenciones de paz. Así que no lo vamos a hacer en este gobierno, nos toca el próximo gobierno sentarnos con una hoja de ruta, con método, con representación internacional, que sean garantes también de un proceso y con la experiencia de otros procesos, los fallidos y los que se realizaron, para no volver a cometer los mismos errores. Y hay que entender, por ejemplo, que el ELN es diferente a las FARC, porque el ELN no tiene unidad de mando. Tiene un mando muy político, pero ya otro dedicado prácticamente a delinquir, al narcotráfico. Y cuando no hay unidad de mando, tú puedes hacer una negociación política, pero los otros no te van a copiar. Y eso está pasando con el ELN, para no tocar los otros procesos. Partido Liberal. Colombia revive, reúne y renace.